La tierra de Castilla, árida y orgullosa, había visto pasar un sinfín de vidas y fortunas, pero pocas tan desgraciadas en sus últimos tiempos como la de Elvira de la Vega. El sol de la tarde, un disco naranja y moribundo, se arrastraba perezosamente sobre el horizonte, proyectando sombras largas y fantasmales que se deslizaban por la fachada de lo que una vez fue el imponente caserón de los Olmedo. Ahora, no era más que un esqueleto de piedra, un mausoleo a la prosperidad perdida. Elvira, con sus 50 años recién cumplidos, envuelta en un luto riguroso que no era solo por su marido, sino por su vida entera. Observaba las ruinas que sus suegros le habían dejado como única herencia tras el repentino y trágico fallecimiento de don Ricardo, su esposo. Sus parientes políticos, de un pragmatismo frío y una avaricia apenas disimulada, habían desmantelado la herencia pieza por pieza, el ganado, las tierras de cultivo, las joyas de la abuela, incluso el mobiliario de valor. Solo le habían dejado el caserón, que para ellos no valía más que el coste de demolerlo. Unas paredes viejas, como lo había descalificado su cuñado, Blas, con un tono que mezclaba desdén y una satisfacción apenas contenida. Pero para Elvira, en la inmensidad de su desolación, aquellas paredes eran un ancla. Un vestigio de los años en que la risa de Ricardo llenaba los salones y el futuro parecía tan vasto como las llanuras que rodeaban la propiedad. Elvira se acercó al portón de madera carcomida. El aire en el patio interior era denso, cargado con el olor a moho, polvo y el recuerdo melancólico de la madera pudriéndose lentamente bajo la indiferencia del tiempo. Se adentró en lo que había sido la sala principal. El techo, en algunas partes, había cedido, permitiendo que finos haces de luz solar perforaran la oscuridad, iluminando el baile silencioso de las partículas de polvo. Elvira se detuvo en el centro de la estancia. Cerró los ojos. Podía casi escuchar los valses, los brindis, las conversaciones apagadas de un pasado que se sentía más vivo que su presente. Pero la memoria, traicionera, pronto la devolvía a la cruda realidad, estaba sola, prácticamente en la indigencia, y con la inmensa tarea de rehacer su vida a partir de los escombros. No tenía dinero, ni propiedades cultivables, solo el caserón y su propia resistencia. Durante días, su única ocupación fue la de inspeccionar metódicamente cada rincón. Era una labor más de duelo que de limpieza. Buscaba, quizás sin saberlo, una señal, un rastro de don Ricardo que la ayudara a entender por qué se había ido sin una palabra de despedida. Elvira pasó sus manos rugosas por las paredes de piedra caliza, sintiendo la frialdad ancestral que emanaba de ellas. La casa era grande, laberíntica, construida con la robustez y la falta de prisa de otra época. Un día, mientras se encontraba en la antigua despensa, un cubículo pequeño y oscuro que había sido tapiado y olvidado, notó algo inusual. La humedad había dejado marcas profundas, casi cicatrices, en las viejas piedras. Al rascar con la uña para quitar una capa de yeso desprendido, su mirada se fijó en una parte de la pared más oscura que las otras. Justo detrás del lugar donde se suponía que debía estar una repisa de madera ya inexistente. Esta zona oscura no parecía ser de suciedad, sino más bien de sombra, de una falta de luz que desafiaba la tenue claridad de la estancia. Acercó una linterna de aceite que había encontrado en el desván. Al proyectar la luz, la verdad se reveló, había una grieta. No era una grieta vertical, como las que la Tierra suele abrir con sus movimientos, sino una línea horizontal, fina como un cabello al principio, pero que se ensanchaba en el centro hasta adquirir el tamaño de un dedo meñique. Era una abertura antigua, disimulada con un tipo de mortero distinto, más áspero y de coloración diferente al resto. La curiosidad, una emoción que creía olvidada, punzó su pecho. Aquel hallazgo, insignificante a primera vista, se presentaba como el primer misterio que el caserón, su nuevo hogar y su última posesión, le ofrecía. La viuda, con la determinación silenciosa que nace de la desesperación, se arrodilló, y con un hierro oxidado que usaba para remover escombros, comenzó a picar suavemente alrededor de la grieta.
sintiendo que no solo estaba rompiendo el yeso, sino la capa de resignación que la había envuelto. Elvira picó con la paciencia de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. El sonido del hierro golpeando el yeso viejo resonaba de forma hueca en la pequeña despensa, amplificando la sensación de estar realizando un acto clandestino, una profanación silenciosa en el corazón de su propia casa. El mortero que cubría la grieta cedía con una facilidad sorprendente, como si solo hubiera estado allí por cortesía, esperando el momento de ser revelado. La línea horizontal se hizo más ancha, confirmando las sospechas de Elvira. No era una falla estructural, sino el borde de algo que había sido tapiado deliberadamente. Sus manos, a pesar del dolor y la aparición de ampollas, no se detuvieron. La adrenalina de la curiosidad, más potente que el cansancio de los últimos meses de duelo, la mantenía firme. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande como para introducir la mano, Elvira aspiró profundamente el aire polvoriento. Lo que encontró no fue la tierra fría ni el relleno de cascotes que había esperado, sino la textura suave y pulida de la madera. Era una madera fina, trabajada, que no correspondía al estilo rústico y funcional del resto de la despensa. Con renovada fuerza, ensanchó la abertura hasta que la silueta de un pequeño compartimento secreto, un escondite ingenioso dentro del muro, quedó al descubierto. Elvira apartó los últimos fragmentos de yeso, sintiendo el corazón latirle en el pecho con una cadencia que hacía mucho no experimentaba. Dentro, recostado sobre un forro de terciopelo desgastado por la humedad y el tiempo, había un objeto solitario y misterioso. Era una caja. No una caja común, sino un cofre pequeño, apenas del tamaño de un joyero, pero de una factura exquisita. Estaba hecho de caoba oscura, con incrustaciones de metal que Elvira, al frotarlas con el pulgar, reconoció como plata antigua, patinada por los siglos. No tenía cerradura visible, sino un mecanismo de apertura que parecía depender de la presión en un punto específico. Después de varios intentos nerviosos, presionó uno de los rosetones de plata en el centro. Se oyó un leve clic seco, y la tapa se abrió con un suspiro de aire enmohecido, revelando su contenido. No había joyas, ni lingotes de oro, la fantasía inicial de cualquier heredero arruinado. En su lugar, el cofre contenía dos objetos, un grueso cuaderno encuadernado en cuero, cuyas páginas amarillentas prometían secretos, y una llave. Una llave antigua, de hierro forjado, grande y con un intrincado tallado en su cabeza, una llave maestra que parecía abrir algo mucho más grande que el cofre que la contenía. Elvira sacó el cuaderno temblando. El cuero se despegó ligeramente al manipularlo, liberando un olor a tinta rancia y papel viejo. En la primera página, con una caligrafía elegante pero apresurada, se leía el nombre de su suegro, don Ildefonso Olmedo, y debajo, una fecha de hacía casi 70 años. Pero lo que la hizo estremecer no fue el nombre, sino el título que encabezaba las primeras líneas, escrito con mayúsculas y subrayado con una determinación casi violenta, el inventario de San Gregorio. Don Ildefonso había muerto años antes de que Elvira se casara con Ricardo. Siempre había sido una figura distante, un patriarca silencioso y hermético, recordado en la familia más por su austero carácter que por sus afectos. Blas, el cuñado codicioso, siempre había insistido en que Ildefonso había dilapidado gran parte de la fortuna familiar en negocios ruinosos y colecciones de arte de dudosa procedencia. Ahora, Elvira sostenía en sus manos lo que parecía ser su diario o, al menos, un registro íntimo y secreto. Mientras hojeaba las primeras páginas, la viuda comenzó a descifrar la letra apretada. El texto no era un recuento de la vida diaria, sino una serie de anotaciones crípticas, listas de números, nombres de pueblos cercanos, referencias a el pasaje bajo el viñedo y, lo que más le llamó la atención, descripciones detalladas de objetos de valor incalculable, una talla de madera románica, cálices de plata del siglo XVII y, recurrentemente, la mención de una colección numismática visigoda valorada en una fortuna inimaginable. Eran objetos que nadie en la familia, ni siquiera Ricardo, había mencionado jamás. La sensación de ser la poseedora de un secreto enterrado se apoderó de ella,
eclipsando por un instante el dolor de su viudez. La grieta en la pared no solo había revelado un cofre, sino una historia oculta que podría ser la clave para su supervivencia. Elvira, con el cofre de caoba firmemente sujeto, salió de la penumbra de la despensa y se dirigió a la sala principal, donde la luz del atardecer ofrecía una claridad suficiente para estudiar el contenido del cuaderno. La llave grande y antigua la dejó sobre una mesa de madera polvorienta. Era pesada, fría, y su forma no se parecía a ninguna cerradura moderna que conociera. Su atención se centró, de inmediato, en el diario de su suegro, don Ildefonso. La emoción inicial se transformó rápidamente en frustración. El inventario de San Gregorio no era un listado directo. Estaba escrito en una jerga críptica, casi un código personal. Los nombres de los objetos valiosos estaban intercalados con versos de poesía clásica que parecían no tener sentido y lo que parecían ser coordenadas geográficas que utilizaban nombres de constelaciones antiguas como referencia. Don Ildefonso era un hombre culto, pero también paranoico, murmuró Elvira para sí misma, recordando las pocas anécdotas que Ricardo le había contado sobre su padre. Centradas en su obsesión por la privacidad y su desconfianza hacia los bancos. Elvira pasó las horas inmersa en las páginas amarillentas, sus ojos cansados siguiendo el laberinto de tinta. Utilizó los pocos libros de referencia que quedaban en la casa, viejas enciclopedias y almanaques, para intentar descifrar el sistema. Elvira no era una erudita, pero la necesidad agudiza el ingenio. Encontró patrones, cada referencia a un objeto de valor, el candelabro de San Lázaro, la píxide de alabastro, estaba seguida por un número de 3 dígitos que, al cotejarlo con el índice de un viejo mapa de la comarca que don Ricardo guardaba, se correspondía con un pequeño hito geográfico. Los versos, por su parte, parecían ser acertijos que describían la naturaleza del escondite. Al caer la noche, Elvira encendió la linterna de aceite. La tenue luz bailaba sobre las páginas, revelando la clave que había estado buscando. En una entrada datada un año antes de la muerte de don Ildefonso, había un pequeño diagrama, un simple esquema de 5 puntos conectados por líneas. Debajo, una nota crucial: el orden de las constelaciones es la clave para leer la disposición, el pozo nunca miente. De pronto, todo encajó. Las coordenadas astronómicas no eran para la ubicación global, sino para establecer un orden. Elvira se dio cuenta de que Ildefonso había dispersado el tesoro, dividiéndolo en al menos 7 partes, coincidentemente, el número de entradas más detalladas en el inventario. Escondiendo cada una en un lugar diferente de la vasta propiedad familiar, la cual, irónicamente, sus herederos habían vendido ignorando lo que albergaba. Solo quedaba el caserón y el terreno adyacente. La viuda se centró en la primera entrada descifrada, la que hacía referencia a la colección numismática visigoda. La coordenada la ubicaba inequívocamente en la zona del viejo granero, un edificio que se encontraba justo al lado del caserón y que, por suerte, no había sido vendido con el resto de las tierras. El verso asociado era, donde el agua duerme el sueño sin fin, y el sol de medianoche nunca lo toca. La descripción, poética y enigmática, apuntaba a un pozo o a una cisterna. El granero, abandonado y cubierto de zarzas, tenía un pozo de agua potable que se había secado hacía décadas. Elvira, sintiendo una mezcla de terror y una audacia que no creía poseer, se levantó. Ya no era la viuda desolada, era una cazadora de secretos, una descifradora de códigos. Antes de salir, su mirada se posó de nuevo en la llave. La sopesó. Era demasiado grande para una simple caja fuerte. Pensó en las palabras de su suegro sobre el desmantelamiento de su colección. Si don Ildefonso había sido tan meticuloso para esconder un inventario, el tesoro principal, lo que él llamaría el arca mayor, debía estar guardado de una manera aún más formidable. Revisó las últimas páginas del cuaderno. Allí, en un tono de profunda resignación, don Ildefonso había dibujado el plano de una estancia secreta en el subsuelo del caserón, una que terminaba en un enorme y grueso muro de piedra. Junto al dibujo, una sola palabra:
la cripta. Y bajo esa palabra, el dibujo inequívoco de la llave maestra que ahora ella poseía. Elvira comprendió que la llave no era para el primer escondite, sino para el último, el que guardaba el corazón del tesoro. Pero para llegar allí, primero debía seguir el inventario y encontrar las primeras piezas. Se puso una chaqueta gastada, recogió la linterna de aceite y se dirigió hacia la noche, hacia el granero, llevando consigo el cuaderno como un talismán. Sabía que sus cuñados, Blas y su esposa, la vigilaban desde la distancia, esperando a que se rindiera y les vendiera el caserón por una miseria. Elvira sintió una oleada de frialdad y determinación. Las viejas paredes no solo le habían dejado escombros, le habían dado un propósito y una oportunidad de venganza silenciosa. La noche castellana es profunda y silenciosa, salpicada solo por el trino esporádico de algún grillo rezagado y la luz fría y distante de las estrellas. Elvira caminó hacia el viejo granero, un armazón de madera y adobe que se alzaba a unos 50 metros del caserón principal. La sombra del granero era una mancha de tinta negra contra la luz de la luna menguante. El aire estaba gélido, pero el corazón de Elvira ardía con una excitación contenida. La posibilidad de un tesoro, no por la codicia sino por la necesidad desesperada de sobrevivir, la impulsaba. El interior del granero era una vasta y lúgubre caverna. Montañas de heno descompuesto y polvo se apilaban en las esquinas, y el techo se había desplomado en varios puntos, dejando agujeros por donde se colaba la luz fantasmal de la luna. Elvira localizó el pozo central, el punto focal de la primera coordenada de don Ildefonso. Estaba cubierto por una gran tapa de piedra, pesada y encajada perfectamente en el suelo de tierra apisonada. Con gran esfuerzo, utilizando el hierro oxidado como palanca, Elvira logró mover la tapa, desplazándola centímetro a centímetro hasta que el oscuro agujero del pozo quedó al descubierto. El verso críptico volvía a su mente, donde el agua duerme el sueño sin fin, y el sol de medianoche nunca lo toca. El pozo estaba seco, tal como se esperaba, pero la profundidad parecía intimidante. Elvira encendió la linterna de aceite y la bajó lentamente, atada a una cuerda. La luz se perdió en la oscuridad, revelando finalmente el fondo a unos 10 metros. Allí, en la base fangosa y olvidada, no se veía nada que no fuera roca y sedimento. La viuda sintió un escalofrío de decepción que amenazaba con paralizarla. ¿Había malinterpretado el código? ¿Había sido el esfuerzo en vano? Entonces, recordó el plano del pozo dibujado por su suegro en una de las esquinas del inventario, al pie de la entrada que describía la colección numismática. No era un pozo normal. El dibujo mostraba una pequeña saliente, un nicho oculto excavado en la pared de piedra a unos 3 metros del brocal. La clave no estaba en el fondo, sino en los lados. Con gran dificultad, Elvira encontró una vieja escalera de mano, podrida y a punto de romperse, pero lo suficientemente alta para alcanzar la zona que le interesaba. La apoyó con cuidado contra la pared interna del pozo, rezando para que soportara su peso. La mujer, que había vivido los últimos años en la comodidad sedentaria de la clase media alta, se sintió una atleta de la supervivencia. Subió lentamente, probando cada peldaño antes de confiar su peso. Cuando llegó a la altura indicada, proyectó la luz de la linterna hacia la pared. La piedra, húmeda y cubierta de musgo, parecía uniforme. Pero al raspar con sus uñas, encontró una anomalía, una sección de mortero más blanda, una vez más, que escondía un pequeño hueco artificial. Elvira trabajó con el hierro oxidado, picando la piedra y el mortero con renovada urgencia. El pequeño nicho se abrió, revelando una cavidad del tamaño de un pan de hogaza, herméticamente sellada con una lámina de plomo. Al retirar la lámina, la luz de la linterna se reflejó en algo metálico. Dentro, cuidadosamente envuelta en un paño de terciopelo que, milagrosamente, el plomo había protegido de la humedad, estaba la colección numismática visigoda. Eran un conjunto de al menos 40 monedas de oro y plata, pequeñas, desgastadas por el tiempo, pero inconfundiblemente antiguas y, por su rareza histórica,
de un valor incalculable para cualquier coleccionista o museo. Elvira las recogió, sintiendo el peso frío y reconfortante del metal en su mano. Era la prueba tangible de que don Ildefonso no estaba loco y el inventario era real. Su supervivencia estaba garantizada, por el momento. Junto a las monedas, encontró un segundo objeto, más pequeño, una tablilla de arcilla cocida, del tamaño de su palma, con caracteres grabados que parecían mezclar latín e ideogramas. Era un mensaje de su suegro. Elvira descifró, con dificultad, la inscripción: Elvira, si has encontrado esto, la necesidad te guía. Sigue la palabra, desconfía del silencio. No busques ayuda entre los vivos, el peligro aguarda en el nombre de Blas. El mensaje la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Blas, su cuñado, el mismo que había desmantelado la herencia y la había despreciado. Don Ildefonso lo sabía. El anciano había escondido el tesoro no solo de la avaricia general, sino específicamente del hombre que ahora la observaba y la despreciaba. La mención directa a Blas infundió en Elvira una nueva capa de miedo, pero también una resolución de hierro. El tesoro era su arma y su escudo. Salió del pozo, con las monedas escondidas bajo la chaqueta, dejando el granero sumido de nuevo en la oscuridad, sabiendo que la búsqueda acababa de empezar y el riesgo era mortal. Elvira regresó al caserón, sintiéndose más vigilada que nunca. Las monedas de oro, aunque pequeñas, pesaban como el futuro mismo en el bolsillo de su chaqueta. Las depositó en el cofre de caoba, junto al cuaderno, la llave maestra y la advertencia críptica de don Ildefonso. Elvira encendió una pequeña estufa de leña en la cocina, el único lugar en la casa que todavía ofrecía algo de confort, y se sentó a reflexionar. El mensaje sobre Blas no era una simple desconfianza, sino una clara indicación de peligro. Su cuñado, codicioso y con conexiones dudosas en la capital, había sido el principal beneficiario de la venta precipitada de la herencia de Ricardo. Si Blas sospechaba que el caserón, el único bien que se le había dejado a Elvira por considerarlo inservible, ocultaba algo de valor, su desprecio se convertiría rápidamente en una amenaza. La viuda, ahora con recursos limitados pero reales, las monedas visigodas podían ser vendidas discretamente a un coleccionista privado para asegurar dinero líquido inmediato sin levantar sospechas. Dedicó las primeras horas del amanecer a estudiar la siguiente entrada del inventario de San Gregorio. El segundo objeto, descrito con la misma meticulosidad obsesiva de su suegro, era la talla de San Justo y Pastor, de escuela románica. La coordenada geográfica asociada a esta pieza la situaba en un punto dentro del jardín interior del caserón, un área que en los últimos años se había convertido en un revoltijo de zarzas y maleza. El verso asociado a este tesoro era, donde el tiempo se detuvo en piedra, y la sombra de la hora nona señala el fin de la jornada. Este acertijo era menos ambiguo que el anterior. Elvira recordó de inmediato la existencia de un viejo y ornamentado reloj de sol, tallado en piedra caliza, que Ricardo le había mostrado una vez, ubicado en el centro del jardín. Estaba semioculto por la vegetación, pero todavía en pie. Armada con una pala que encontró en el cobertizo de herramientas, Elvira se dirigió al jardín. El sol, aún bajo, proyectaba sombras largas y engañosas. Pasó varias horas retirando la densa capa de maleza y enredaderas que habían engullido el área. Finalmente, la base del reloj de sol quedó visible. Era una sólida columna de piedra con el cuadrante solar en la parte superior, cubierto de musgo y líquenes. La frase clave, la sombra de la hora nona, resonaba en su mente. La hora nona, en el antiguo calendario eclesiástico, se correspondía con las 3 de la tarde. Elvira comprendió que no podía esperar. El sol todavía se elevaba, y la sombra no alcanzaría el punto exacto hasta la tarde. No podía arriesgarse a que Blas, o uno de sus hombres, la viera excavando. Decidió que la clave debía estar grabada en el propio reloj de sol, una marca permanente que indicara la posición, independientemente de la hora real. Recorrió el cuadrante con sus dedos, limpiando cuidadosamente el polvo y la suciedad. En el extremo de la línea que marcaba la posición de las
3, casi invisible, encontró una pequeña incisión. No era parte de la decoración. Con una navaja pequeña, raspó la incisión. Era superficial, pero profunda en significado. La incisión no marcaba la hora, sino el punto de referencia. El extremo de esa línea se proyectaba directamente hacia una antigua fuente de piedra, ahora rota y seca, ubicada a unos 5 metros. Siguiendo la línea imaginaria que se extendía desde la marca, Elvira calculó el lugar exacto. Era justo al pie de un rosal silvestre, cuyas raíces, fuertes y retorcidas, se aferraban a la tierra. La viuda comenzó a cavar, su cuerpo adolorido, pero su mente enfocada en el objetivo. La tierra estaba dura y seca, pero poco a poco, la pala fue hundiendo. A medio metro de profundidad, golpeó algo duro, no roca. Con renovada energía, excavó alrededor del objeto. Se trataba de un cofre de madera, más grande que el anterior, envuelto en una tela de saco que se deshizo al tocarla. Dentro, envuelta en algodón y protegida del paso del tiempo, estaba la talla de San Justo y Pastor. Era una obra de arte conmovedora, pequeña, de madera oscura, con la pátina de la antigüedad. La expresión de los santos era de una serenidad profunda, y Elvira sintió, al sostenerla, una conexión con el pasado, con la fe y con la riqueza cultural que su suegro había atesorado. Pero también encontró otro mensaje, esta vez grabado en el reverso de la talla, con la misma caligrafía: Elvira, el siguiente escondite está en el sitio del descanso. La viuda no está sola. El vigía es ciego, pero su sombra lo sabe todo. Ten cuidado con la mirada de la luna. La sensación de estar jugando un juego peligroso, uno con reglas de vida o muerte, se intensificó. Don Ildefonso no solo había escondido un tesoro, había dejado una guía para su nuera, protegiéndola indirectamente de su propio hijo. Elvira tenía ahora la confirmación de que estaba en el camino correcto, pero también que cada paso la acercaba al enfrentamiento. Elvira sintió el peso de las palabras de don Ildefonso, especialmente la frase «la viuda no está sola». Sabía que se refería a la protección implícita del tesoro y la guía dejada, pero también resonaba con la soledad que la había consumido desde la muerte de Ricardo. Con las manos embarradas y la talla de San Justo y Pastor a salvo dentro del caserón, la viuda se concentró en descifrar la tercera pista, el sitio del descanso. En el contexto de una propiedad rural y un caserón antiguo, esta frase tenía varias connotaciones, pero una era la más obvia y lúgubre: el cementerio familiar. Aunque la familia Olmedo tenía su panteón principal en el camposanto del pueblo. La tradición castellana dictaba que las grandes casas rurales a menudo tenían un pequeño jardín o un terreno apartado designado para el descanso eterno de sirvientes o de familiares que murieron en circunstancias que impedían el entierro en sagrado. Recordó que Ricardo le había mencionado, vagamente, un pequeño mausoleo en desuso detrás de los establos abandonados. La coordenada en el cuaderno apuntaba, con precisión matemática, a un área remota al norte de la propiedad, cerca de los antiguos establos que ahora eran solo muros caídos. Elvira esperó hasta el mediodía. La luz del sol era la mejor aliada para la siguiente parte del acertijo: el vigía es ciego, pero su sombra lo sabe todo. Al llegar al sitio, Elvira se encontró ante una pequeña estructura de piedra que apenas se distinguía entre la maleza, un humilde mausoleo, con una única cripta visible y una puerta de hierro forjado oxidada. Sobre la entrada, había una figura tallada, un ángel sin rostro, desgastado por el viento y la lluvia. Sus ojos, literalmente, habían sido borrados por la erosión: el vigía ciego. La clave estaba en la sombra. Elvira se paró ante la estatua. El sol, en lo alto del mediodía, proyectaba la sombra del ángel directamente sobre el suelo de piedra frente a la cripta. Pero a medida que el sol se movía ligeramente, la sombra se desplazaba, revelando una anomalía. En lugar de proyectarse de manera uniforme sobre la tierra, la sombra de la mano extendida del ángel caía directamente sobre una losa de piedra que parecía diferente al resto. Esta losa estaba colocada de forma inusual, ligeramente hundida y sin las marcas de musgo y líquenes que cubrían las demás.
Trabajando con cautela para no levantar sospechas si alguien la vigilaba desde lejos, la advertencia de Blas seguía viva en su mente. Elvira se arrodilló y examinó la losa. No había argamasa, solo estaba encajada por el peso. Necesitaba una palanca más robusta que el hierro oxidado. Regresó a los escombros cercanos y encontró un trozo de viga de madera quemada, pesado y fuerte. Con un esfuerzo titánico, Elvira introdujo la viga bajo el borde de la losa y tiró. La piedra cedió con un gemido sordo. Debajo, no había más tierra, sino un pequeño hueco, una bóveda de piedra seca de unos 80 centímetros de profundidad. La luz del sol se vertió en el nicho, revelando el tercer tesoro, un conjunto de objetos de orfebrería litúrgica. Dentro, envueltos en seda eclesiástica de color púrpura, había 3 cálices de plata repujada, datados por el estilo como del siglo XVII, y una delicada custodia de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. La custodia del silencio, mencionada en el inventario como de valor excepcional. Estos objetos no solo tenían un valor material, sino un valor histórico y artístico que superaba con creces el de las monedas o la talla. Eran reliquias de la fe. Pero el hallazgo venía, como siempre, con una nueva advertencia. Pegado a la base de la custodia, con cera de lacre, había un pergamino enrollado, con un dibujo y un nuevo mensaje. El dibujo mostraba el contorno de una figura humana con la mitad del rostro cubierto por una máscara. El mensaje era corto y escalofriante: Elvira, el siguiente escondite es el reflejo de la viudez, la ventana que no ve el sol. La traición se acerca, la máscara es conocida. El tesoro final está atado a tu propia supervivencia. La llave del arca mayor te espera en el molino seco. El molino seco era una propiedad clave que don Ildefonso había conservado hasta el final, pero que Ricardo había vendido poco después de la muerte de su padre, para saldar unas deudas que nunca se explicaron bien. La viuda sintió que la red de secretos se estrechaba. El molino no estaba en el caserón. Tenía que salir de la propiedad, un movimiento que la expondría directamente a Blas y a quienquiera que estuviera detrás de la máscara conocida. La gran llave de hierro que tenía en el cofre era la del arca mayor, el tesoro final. Pero el pergamino indicaba que la llave para el acceso al lugar del arca mayor, la llave para llegar a la cripta dibujada en el cuaderno, se encontraba en ese molino. Su búsqueda había pasado de la arqueología a la estrategia de vida o muerte. La mención del molino seco y la urgencia en el mensaje la obligaron a actuar de inmediato. Elvira sabía que cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de que Blas se diera cuenta de que su herencia inútil no era tal. Esconder los 3 tesoros recién encontrados en el agujero de la pared junto al cofre de caoba le dio una tranquilidad temporal. El último acertijo antes del destino final era clave: el reflejo de la viudez, la ventana que no ve el sol. Reflexionó sobre las palabras. Elvira era ahora una viuda. El reflejo de la viudez podría ser algo que replicara o simbolizara la soledad. Recordó que, en el ala oeste del caserón, la más deteriorada y olvidada, había un pequeño cuarto de costura que Ricardo había tapiado después de la muerte de su madre. Era un lugar sombrío, casi sin ventilación, y su única ventana daba a un patio interior cubierto, por lo que nunca recibía luz solar directa, la ventana que no ve el sol. La viuda se dirigió al ala oeste. Rompió el sello de ladrillos y mortero que cubría la puerta del cuarto de costura con un martillo pesado. El interior olía a naftalina y a luto viejo. En el centro, sobre una máquina de coser cubierta por una sábana blanca, había un espejo de cuerpo entero roto, cubierto por una tela oscura, un símbolo perfecto de la viudez y el luto, que reflejaba la figura solitaria de Elvira. Al descolgar el espejo, Elvira encontró lo que buscaba. No había un cofre, sino una pequeña caja de seguridad empotrada en el muro de ladrillo detrás del yeso. Utilizó una ganzúa improvisada que había encontrado en el taller de su marido y, tras varios minutos de tensión, la abrió. Dentro, había una serie de documentos y un mapa antiguo, dibujado en papel de pergamino, que detallaba la ruta desde el caserón hasta el molino seco. Más importante aún,
había una descripción detallada de la entrada secreta a la cripta bajo el caserón, la cámara que la gran llave de hierro abriría. Don Ildefonso había guardado la información de acceso final en el reflejo de la viudez como un testamento a la soledad que sabía que su nuera enfrentaría. Elvira tomó los documentos y el mapa. La última pista era clara, debía ir al molino seco para encontrar la llave de acceso a la cripta. El molino seco se encontraba a las afueras del pueblo, una estructura de piedra circular abandonada en una colina. Elvira se dirigió allí en las primeras horas de la tarde, cubriendo la ruta descrita en el mapa. Al llegar, la estructura parecía silenciosa y desierta. Siguiendo las marcas del mapa, que incluían un patrón de piedras sueltas y la referencia a la posición del eje central, encontró un escalón falso en la base del molino, que se deslizaba para revelar un túnel estrecho que descendía en espiral. Bajó con la linterna. El aire era pesado, pero el túnel era corto. Llegó a una pequeña cámara redonda, iluminada por un único respiradero en el techo. En el centro de la sala, sobre una peana de piedra, había una llave. Una llave de bronce, más pequeña que la de hierro, pero con la misma pátina antigua, la llave de acceso a la cripta. Mientras tomaba la llave, un ruido metálico resonó en el túnel detrás de ella. Se giró justo a tiempo para ver la figura alta y corpulenta de Blas emergiendo de la oscuridad, con una linterna en una mano y un objeto contundente en la otra. Su rostro, normalmente despectivo, estaba distorsionado por una rabia fría y una avaricia evidente. Sabía que eras más lista de lo que parecías, Elvira, siseó Blas, su voz ronca. Siempre pensé que mi padre, el viejo maniático, había escondido algo. Pero que tú, la viudita llorosa, fueras a encontrarlo, es una burla. Tú fuiste la máscara conocida, dijo Elvira, sosteniendo la llave de bronce. La pieza de arcilla y la referencia al dibujo en el cementerio encajaron. Elvira comprendió que Blas no solo conocía el secreto, sino que había estado vigilando. Elvira, querida, dame esa llave y los papeles que sé que tienes. Tu vida ha sido lo suficientemente desgraciada, no la empeores con la cárcel. O peor. El caserón es mío por derecho. Es la herencia de mi padre, exigió Blas, dando un paso adelante. No, Blas. Este caserón es lo único que me queda. Y el tesoro fue escondido de ti. Tu padre lo escribió, replicó Elvira, sintiendo un valor que no creía poseer. Retrocedió hacia el muro, evaluando sus opciones. Te crees una heroína. Una tonta. Te di el caserón porque pensé que la demolición me saldría cara, pero ahora lo recuperaré todo. Blas levantó el objeto en su mano, era un pesado mazo. En ese momento, Elvira usó su conocimiento del molino. Recordó la disposición del eje central y el respiradero. Si piensas golpearme, te advierto que al romper el muro, el molino cederá. Y no es solo el tesoro lo que buscas, ¿verdad? Es la clave para el Banco de Luxemburgo que está en los documentos que tengo. Lo sé todo, Blas. Tu padre lo previó. La mención del banco helado hizo que Blas se detuviera. Su padre había ocultado un fondo de emergencia para Ricardo, un secreto familiar aún mayor. Elvira había ganado un segundo de ventaja. Aprovechando la duda, ella se agachó y lanzó una piedra que había tomado del suelo contra el respiradero. El cristal roto hizo un ruido fuerte y resonante. Simultáneamente, Elvira se lanzó al túnel. Blas, gritando blasfemias, la siguió. Pero Elvira, más ligera y motivada por el pánico, se arrastró más rápido. Al salir del túnel, escuchó a Blas tropezar y caer pesadamente en el interior, su gruñido ahogado por el ruido. Sin mirar atrás, Elvira corrió, cerrando el pesado escalón de piedra del túnel tras de sí. El peso de la piedra y el pánico de Blas al quedar atrapado temporalmente le dieron el tiempo suficiente para desaparecer entre las colinas. Regresó al caserón.
Con la llave de acceso de bronce y la llave maestra de hierro, y el mapa en la mano, Elvira se dirigió a un punto oculto en el suelo de la sala principal, marcado en el mapa, donde había una losa de mármol decorada. La llave de bronce encajó en una cerradura oculta. La losa giró, revelando unos escalones descendentes a la oscuridad, la cripta. Elvira no estaba sola, ni era pobre. Las viejas paredes no solo le habían dejado escombros, sino un tesoro y una nueva vida. Su supervivencia estaba sellada, y el destino de Blas estaba en manos de la justicia y su propia avaricia.